Buenas noches, profe. Mi nombre es Macher Quiroga. Hoy vamos a hablar sobre el modelo de transporte de transferencia mediante la herramienta Solver. Para este ejercicio tenemos planteado un problema de Artesanías de Colombia donde tenemos tres escenarios. El primer escenario nos habla que Artesanías de Colombia exporta productos de fique, barro y lana a diferentes ciudades del mundo. Que tenemos tres centros de acopio que son Bogotá, Ibagué y Tunja, nos habla acá, y que semanalmente enviamos productos en cajas a nuestros diferentes clientes. Tenemos 5 clientes que son en Madrid, en Tokio, en Nueva York, en Berlín y en París. Que el medio de transporte que utilizamos desde nuestros centros de acopio a los puertos es vía terrestre en camiones y que posteriormente a eso enviamos nuestras cajas en barcos vía marítima, pero que también tenemos la posibilidad de enviar desde nuestros centros de acopio en avión a nuestros destinos. Entonces nuestra programación lineal es esta. Entonces para resolver el primer escenario que hice, teniendo en cuenta nuestra programación lineal, donde tenemos la programación lineal, tenemos nuestros centros de acopio, nuestros destinos y nuestros costos. Hice lo siguiente, profe. Entonces tomé esos datos acá, hice, esta red de distribución de la siguiente manera. Tenemos tres centros de acopio. Entonces el primero, Ibagué. Entonces tomé los datos que me dieron y pedí o programé acá que se me sacara el dato del menor costo desde Ibagué. Entonces aquí tenemos algo que concuerda, y es que desde Ibagué a nuestros diferentes destinos, nuestros costos más económicos siempre van a ser por la ruta del puerto de Buenaventura. Esto pues está aquí marcado en rojo. Para el segundo centro de acopio, que fue desde Bogotá, tenemos la misma ruta, nos sale más económico desde Bogotá a nuestros diferentes clientes o destinos por el puerto de Buenaventura. Pero en el tercer centro de acopio, que es desde Tunja, sí tenemos una diferencia. Acá nos dice que nuestra ruta con menor costo nos va a variar de acuerdo al destino, bien sea por Cartagena o por Barranquilla. Ya teniendo estos datos, entonces planteo mi modelo matemático que lo vamos a ver reflejado en esta parte, ¿sí? Allí pues lo que hice fue coger como les dije, los destinos de menor costo y apliqué de acuerdo a las variables que me exige la herramienta Solver. Entonces aquí lo vamos a mirar. Entonces en la herramienta Solver tengo las variables y obvio pues vamos a identificar la ruta con menor costo, ¿sí? Y eso me arroja que el costo total en dólares por el cumplimiento de la demanda en este primer escenario es de $92,682. Eso es de acuerdo al primer escenario. Para nuestro segundo escenario, nos dice que el puerto de Buenaventura entró en cese de actividades por el paro de trabajadores y por lo tanto no se puede enviar unidades utilizando como transbordo esa ciudad. Entonces nos dice cuál es la nueva red de distribución y cuál es el costo por estar en paro el puerto de Buenaventura. Entonces para este segundo escenario hicimos, bueno, teniendo como referencia el primero, esta base de datos, entonces aquí ya quitamos de nuestra red de distribución el puerto de Buenaventura, ¿sí? Entonces nuevamente solicito o nuevamente programo que me dé la ruta con menor costo, ¿sí? Entonces decimos que desde Ibagué, dependiendo del destino, puedo enviar por Cartagena o por Barranquilla. Desde Bogotá puedo enviar por Cartagena y por Barranquilla desde Tunja lo mismo, por Cartagena o por Barranquilla. Bueno, pues no tenemos a Buenaventura, es lógico. Teniendo ya estas variables, entonces aplico nuevamente eh, nuestro modelo matemático, ¿sí? Y nuevamente nuestra herramienta Solver entonces me da que el costo total en dólares por el cumplimiento de la demanda sin tener el puerto de Buenaventura habilitado es de $102,002. Pero
como teniendo como referencia el primer escenario, voy a tener un sobrecosto por el paro de Buenaventura de $9.320. Eso para mi segundo escenario. Para mi tercer escenario tengo otra variable y es que me dice que la capacidad de los medios de transporte es de 1.500 cajas máximo por envío. Entonces, nuevamente, vamos al tercer escenario. Tenemos como referencia el primer escenario, las mismas variables que el primer escenario, pero entonces aquí ya vamos a tener dos inconvenientes. Y el primero es que a Nueva York mi cliente me está diciendo que requiere 2.200 cajas y a Berlín que requiere 1.500 cajas, 1.550 cajas. El resto de clientes sí están por debajo del tope máximo de transporte por recorrido. Entonces aquí aplico nuevamente el modelo matemático y aplico mi solver nuevamente, ¿sí? Lo mismo, teniendo como referencia a nuestro mínimo. Y eso me da un costo total en dólares para el cumplimiento de la demanda de 92.745. Pero teniendo como referencia el primer escenario voy a tener un sobrecosto de $63. Bueno, profe, este es el ejercicio, espero lo haya entendido bien y lo haya resuelto de la mejor manera. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Pues la verdad no conocía la herramienta Solver, hasta ahora la estoy conociendo pues más a fondo, sabía que existía pero no muy bien cómo funcionaba y ya conociéndola pues me doy cuenta que la herramienta Solver es una herramienta muy útil para resolver programaciones lineales, que una vez realizado el primer análisis se puede utilizar en los siguientes análisis, se puede utilizar la misma hoja, pero pues hay que tener en cuenta los factores de cada ejercicio y que por medio de esta herramienta podemos definir variables de decisión, funciones objetivo y definir restricciones. Profe, le agradezco muchísimo, espero su retroalimentación, muchas gracias, feliz noche.